Pues amigos de Despierta Sonora, continuamos aquí en Palacio Nacional, aquí precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México, y nos encontramos aquí con otro productor, ahora de Tamaulipas, Rogelio García Moreno. Mucho gusto, bienvenido. Muchas señor gracias, Rogelio. Pues Tamaulipas dice presente en esta movilización, claro, que ha sido convocada y que ya se está sumando por lo menos 20 estados, señor Rogelio. Pues estamos aquí reunidos con muchos otros estados productores de granos básicos de la República Mexicana, y bueno, yo como tamaulipeco y presidente de una organización de productores en mi estado, estamos aquí pidiendo un diálogo con el presidente de la República, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un diálogo para sentarnos, poder platicar con él en lo cortito, en confianza, con los datos duros de cada estado, con la información de lo que verdaderamente está sucediendo. Estamos atravesando una época complicada, una época difícil, por precios internacionales bajos y por una apreciación que el peso ha tenido ante el dólar. Pues hoy los productores reciben mucho menos recursos que en otros años. Entonces, es una situación crítica, es una situación donde muchos productores no vamos a poder llegar al otro lado de la orilla, por decirlo así, no vamos a poder hacerle frente a los costos de producción y tendremos problemas económicos. Entonces, creo que es bien importante tener este diálogo. Se ha tenido con todas las instancias, se ha tenido en la Secretaría de Agricultura, con el secretario, con el subsecretario, se ha tenido en Gobernación, se ha tenido en la Cámara de Senadores, con diputados, en Hacienda. Necesitamos hablar con el presidente de la República porque nosotros también tenemos otros datos y creemos que es bien importante que él los conozca. Entonces tenemos que luchar todos juntos con él por esa soberanía agroalimentaria, tenemos que luchar juntos por el campo mexicano que tanto nos ha dado, no nada más a los que nos dedicamos a esto, pero a todos los mexicanos. Entonces es importante el día de hoy estar aquí de manera pacífica, de manera ordenada, pero sí haciendo escuchar nuestra voz de lo que se necesita en el campo mexicano. Rogelio, muchas personas ven este movimiento y se han mostrado apáticos sin mirar más adelante qué es lo que puede repercutir, porque el sector primario, la producción, es donde comienza la cadena de productividad, pero esto va a derivar en una crisis que va a ir escalando sectores y que a final de cuentas los mexicanos vamos a resentirlo, ¿no? Claro, mira, somos el primer eslabón de la cadena, somos la base de la pirámide, me gusta a mí decirle así, del desarrollo, no del detonador económico del país, pero sí de manera intrínseca, somos quien producimos la materia prima más importante, que son los granos, para los alimentos de muchos mexicanos. Somos más de 4 millones de productores en el país, pero el efecto multiplicador que tiene a lo largo de la cadena, hay un estudio que dice que llega a más de 50 millones de mexicanos, y después de eso, a final del día le llega a todos los mexicanos, porque todo el mundo comemos 3 veces al día, ¿no? Entonces todo el mundo tenemos algo que ver con el campo. Es muy importante voltear a ver la actividad, es una actividad estratégica, es una actividad que permite que tengamos lo mínimo en este país. Lo que no tenemos, pues lo tendremos que importar. Y claro que lo que se importa se le da valor agregado y se vuelve a exportar también. Pero tenemos que cuidar lo doméstico, tenemos que cuidar la producción doméstica, la producción de nuestro país, los trigos de Sonora, los maíces de Sinaloa, los trigos de Baja California, los sorgos de Tamaulipas, los maíces de Chihuahua, de Bajío, de Guanajuato, de Jalisco, de Querétaro, del Estado de México, de Michoacán. El autoconsumo, que también es una parte muy importante de nuestra agricultura, también lo tenemos que proteger. Entonces tenemos que tener toda una política pública muy clara que sea diseñada para ir atendiendo todos estos temas. Es algo que se ha hecho en otros sexenios, es algo que se hizo el primer año de esta administración, y si hoy lo hubiéramos hecho, pues hoy no estuviéramos el día de aquí hoy. Entonces es por eso que es importante platicar con el presidente de la República. No es una plática donde vayamos nosotros no nos vamos a pelear con nadie, lo que queremos es hacer entender a nuestro mandatario de qué es lo que se necesita como política pública en materia económica para el apoyo del campo mexicano. Menciona eso, ¿qué se necesita hacer, Rogelio? Ahorita pues lo que se requiere urgentemente es salir del paso de esta pues contingencia de mercado, pero ¿qué más hay que hacer para
para el futuro y no estar viviendo esta situación constantemente. Tenemos que tener un programa de comercialización. Hoy los mercados están desordenados, los mismos mercados de nosotros están desordenados, porque de la noche a la mañana, por ejemplo en mi estado, en Tamaulipas, de la semana pasada a que hablemos la primera semana de julio, va a haber 2 millones de toneladas de sorgo en las bodegas. No están vendidas. Competimos contra un grano americano. El grano americano, ¿por qué viene a México? Porque somos su mercado natural también. Entonces, necesitamos ordenar la venta de los productos nacionales también. No los tenemos ordenados. Entonces, estamos sentados nosotros viendo ferrocarriles pasar o barcos en los puertos de grano americano que llega de una agricultura muy subsidiada, de una agricultura que puede vender sus productos de manera mucho más competitiva que los que nosotros. Entonces no podemos competir contra eso. Entonces es donde tenemos que buscar un esquema que ya lo sabemos, que no tiene mucho chiste, un esquema que ordene y que le dé certidumbre. Esa es la palabra, certidumbre a nuestros productores y a nuestros consumidores también. O sea, a lo largo de la cadena de valor, estos programas tienen que ofrecer esta certidumbre. Hoy no tenemos un programa de ese tipo. Habíamos tenido en los últimos 2 años precios muy altos por temas internacionales y no había habido estos problemas. Hoy tenemos los precios igual que los que teníamos hace 3 años, en el 2019-2020. Entonces, hoy los productores están inmersos en un problema tremendo que tenemos que buscar la manera a través de un apoyo emergente hoy para salir. A corto, mediano plazo tenemos que tener un esquema de comercialización de las cosechas que permita tener esta certidumbre. ¿Ve posible esas nuevas políticas o esos ajustes en la forma que menciona? ¿Ve posible en esta administración federal? Todo es posible con voluntad y con los datos duros en la mano. Y viendo toda esta información de la que yo estoy hablando, claro que se puede tener un programa que con mucho menos dinero de lo que se está invirtiendo hoy en granos, en comercialización de granos a través de Segalmex, que lo han hecho, prácticamente con ese dinero pudieran arreglar 10 millones y medio, 11 millones de toneladas a nivel nacional a través de coberturas, a través de un programas tripartitas donde participan los gobiernos de los estados, los productores y el gobierno federal, obviamente. Podemos hacerlo transparente, podemos hacerlo bancarizado, porque se escucha mucho ahí de que los recursos no le llegaban a los productores, era bancarizado. Obviamente que los recursos le llegaban a los productores y les van a seguir llegando a los productores, entonces sí se puede. Pero pues viene el cierre de Financiera Rural, también fue un duro golpe para los productores. Un golpe muy fuerte, era un ente financiero que financiaba mucho las actividades agrícolas. Tenemos a FIRA todavía, habrá que trabajar fuertemente con ellos, habrá que trabajar con las garantías, con los gobiernos de los estados. Hay algunos programas, tenemos que utilizarlos porque el campo no lo podemos detener. Tan pronto estamos terminando una cosecha inicia el principio rápido de la siguiente cosecha, no nos podemos detener. Así es. ¿Cuántos productores de sorgo en Tamaulipas? En el norte de Tamaulipas hay 18,500 productores de sorgo. En todo el estado tenemos posiblemente 27,000 productores que viven de la actividad agrícola, siembran de sorgo, siembran y también de hay maíces. Otros sectores que dependen de esa producción. Toda la cadena, ¿no? De la cadena de valor que están dependiendo de estas toneladas. Lo más triste de todo es ver cómo los productores nacionales se quedan desplazados por granos que llegan de otros países. Eso hay que ajustarlo también. Eso sería es muy triste estar viendo que un consumidor te dice, pues es que estoy comprando un grano más competitivo que el tuyo porque me llega el barco, me llega el ferrocarril y tú no me estás llegando. Entonces sí tenemos que tener estos programas para tener esta certidumbre. Muy bien, muy amable y muchas gracias. Muchas gracias.